Vamos a referirnos hoy a la persecución soviética a la Iglesia Católica. La vez pasada nos limitamos a la ortodoxia. Se calcula que en la Unión Soviética existen cerca de 5 millones de católicos de rito latino, el 40% de los cuales reside en los países del Báltico. De hecho, las únicas dos naciones de la URSS que tienen la Iglesia Católica organizada son Lituania y Letonia. Lituania, sobre todo, hay una gran cantidad de católicos, Letonia muy pocos, y además en otras partes de la URSS hay grupos católicos sueltos, en Moscú, en Leningrado, en Georgia, y de manera muy particular en Ucrania, en donde hay una comunidad muy grande de católicos, pero escondidos porque la Iglesia, como vamos a explicar en la segunda parte, ucraniana fue católica unida a Roma, fue suprimida y unida por decreto a Moscú. Vamos a empezar ahora con la situación en Lituania, la cual me extenderé un poquito más que en Ucrania, no porque tenga una predilección diversa de Lituania respecto de Ucrania, sino porque estoy yo por lo menos mejor informado de lo que sucede en Lituania. En base particularmente a este libro, a estos libros que van sacando los católicos ucranianos, que se llama Crónica de la Iglesia Católica de Lituania, en donde, editado en varios idiomas, se va publicando todo lo que va sucediendo dentro del país. Y por eso, en base a este libro, voy a ir tomando los ejemplos de la persecución. Lituania es la única república integrante de la URSS donde los católicos forman la mayoría absoluta de la población, de modo tal que prácticamente el 50% de todos los católicos de la URSS viven en esta república báltica, donde la persecución es más violenta que en las otras repúblicas soviéticas. Lituania es católica, pero Lituania es también nacionalista, y es otra razón del combate muy unido a la persecución antirreligiosa, ya que en Lituania la religión y la patria están consubstanciadas. Lituanos armados resistieron la reimplantación del orden soviético entre los años 44 y 52, o sea, hacia el fin de la guerra y luego, en consecuencia de lo cual 350.000 lituanos fueron deportados a los campos de concentración o al exilio. El plan del Kremlin era diezmar la capa dirigente lituana de elementos indeseables. En 1981, el ingeniero Vaisiūnas escribe al secretario del Partido Comunista de Lituania lo siguiente: la nación está enferma, debemos curarla. Los remedios recetados por la cosmovisión del ateísmo científico no condicen con su naturaleza, no curan, sino que hasta enferman a las células sanas. No podemos esperar tranquilamente la muerte de la patria. En 1961, el Kremlin ordenó un renovado ataque contra la religión para eliminarla totalmente como un competidor de los esfuerzos por producir el nuevo hombre soviético. Y en 1963, a esta campaña antirreligiosa se incorporó un nuevo diseño de adoctrinamiento ateísta. Campaña iniciada en Lituania antes que se desencadenase en las otras naciones de la URSS. Pero el éxito ateísta resultó muy limitado, tanto que años después los censos que hicieron descubrieron que el 70% de la población seguía siendo católica. Sin embargo, la totalidad de las capillas fue cerrada y 90 iglesias clausuradas, fueron proscritos los monasterios y los conventos, y la cantidad de sacerdotes, muy abundante, fue reducida a 772. A pesar de todo, el renacimiento religioso de Lituania es un hecho por demás evidente para todos. El pueblo lituano, heroico pueblo, se preparó para dos grandes jubileos en estos últimos años. El primero, los 500 años de la muerte de San Casimiro, el gran héroe de ellos, en el año 1984, este centenario, y los 600 años de la instauración del cristianismo en 1987. Y todos tenemos
una única finalidad, dicen, renovarlo todo en Cristo, renovar la faz de la nación tan dolorosamente mutilada por el ateísmo a lo largo de varios decenios de posguerra. Este renacimiento del espíritu católico y nacionalista de Lituania se encarna en esta publicación que le mostré hace un ratito, en estas crónicas, publicadas en forma de samizdat, palabra rusa que significa prensa clandestina, o sea, cosa que se distribuye de mano en mano. Tuvieron incidencia en estas crónicas los disidentes rusos, aunque fuesen ortodoxos, es decir, van a influir, va a despertar el catolicismo lituano los ortodoxos rusos. Muy interesante esta especie de ecumenismo del dolor, podríamos decir, mucho más real que a veces el ecumenismo de estas reuniones baratas, ecumenismo del dolor. Se han encontrado en Siberia los ortodoxos buenos y los católicos buenos. Pues bien, la Iglesia lituana se ha despertado a la vida gracias, en buena parte, al coraje de los disidentes rusos. Y así leemos en la crónica, de la cual han salido 6 tomos, ya, esto. En la existencia de la Iglesia Católica de Lituania durante el decenio pasado han ocurrido cambios fundamentales. Si bajo la influencia de las presiones de Stalin y Khrushchev, entre la mayoría de los sacerdotes se sobreponían las tendencias de la pasividad y la impotencia, se decía no romperás un muro con la cabeza, o sea, estaba un clero acoquinado, un pueblo escondido, no se puede hacer nada contra el mundo soviético. Estas comenzaron a disiparse en los últimos tiempos, pero la reorientación de los sacerdotes hacia el buen sentido, en esa tuvieron enorme influencia los disidentes rusos, que demostraron gran sacrificio y denuedo en la lucha contra la mentira y la coacción, y el clero de Polonia también, con el cardenal Wyszynski a la cabeza, luchando con suma energía por la plena libertad religiosa en su país. Los sacerdotes y fieles de Lituania hace mucho que hemos comprendido la verdad que expresara Juan Pablo II al decir que los creyentes tendrían tanta libertad religiosa como la que se ganaran. Es decir, entonces, un pueblo decaído, vencido por la persecución, levanta cabeza hace poco gracias a los disidentes rusos, gracias al ejemplo de Wyszynski o de Mindszenty, de los grandes jefes católicos y ortodoxos. Y con ocasión de que el secretario del Partido Comunista de Lituania anatematizó al laureado por el premio Nobel Alexander Solzhenitsyn, tildándolo de traidor, sectario y degenerado, los católicos de Lituania felicitaron a este gran escritor, el autor del Archipiélago Gulag. La obra, dicen, de Solzhenitsyn, el Archipiélago Gulag, a la mayoría de los católicos de Lituania nos recordó nuestros propios martirios y los de nuestros padres, sufridos en los campos de confinamiento, prisiones y destierros. Solzhenitsyn se presenta para los católicos lituanos como un ejemplo de cómo hay que amar a su patria y a la verdad y no declinar ante la agresión. Y también la figura de Sájarov, que si bien no es cristiano, por lo menos tuvo el coraje de enfrentarse. Inclinamos, dice, nuestras frentes ante el académico Andrei Sájarov, ante los intelectuales rusos de buena voluntad, que con su valor y sacrificio nos obligaron a nosotros católicos de Lituania a mirar con nuevos ojos la nación rusa. Su sacrificio es conveniente para toda la gente soviética acosada, pero también es conveniente para los católicos de Lituania. Nosotros agradecemos sinceramente al gran escritor ruso Alexander Solzhenitsyn por sus cálidas palabras dirigidas a los lituanos y por su defensa de los asuntos de Lituania. Millares de lituanos, especialmente los ex ciudadanos del archipiélago Gulag, ruegan a Dios para que los bendiga. A mí francamente me emociona esta imagen de Solzhenitsyn que se levanta ante los católicos de Ucrania. Ese Solzhenitsyn que dijo que en todos los campos de concentración en que estuvo, los resistentes más valientes ante el lavado de cerebro fueron siempre los lituanos. Y por eso aquí le agradecen a él esas palabras en favor del heroísmo de este gran pueblo. La aparición de estas crónicas, que por supuesto en Lituania no aparecieron como un libro, son como pequeños fascículos de 15 páginas que se reparten así, y después en Europa, en Estados Unidos, se ha traducido a varias lenguas, otros en español. Esa aparición de esta crónica fue un acto de arrojo del pueblo lituano, llevado adelante con el deseo de que su drama se conociera en el mundo. Para la Iglesia Católica de Lituania, se dice allí, son vitalmente importantes los contactos con el mundo occidental sin conocimiento de la KGB.
Si no fuera por estos contactos, la información objetiva sobre la situación de la Iglesia no alcanzaría al mundo libre, y la lucha sería 10 veces más difícil, pues la brutal violencia del ateísmo estatal no temería que sus obras alguna vez salieran a relucir a la luz del día. Esta es la misma tesis de Solzhenitsyn. Hay que hacer público en Occidente lo que pasa en Rusia. Lo que más quiere el gobierno ateo es que, silenciado el mundo, resulte más fácil domeñarlos a todos. Gracias a Crónica, pues, Lituania vela a sus mártires. Cada número de esa publicación termina así: Lituano recuerda, fulano está en Mordovia, el extremo de Siberia, fulano desterrado en Siberia, tal en el hospital psiquiátrico de... y otros llevan los grillos de la esclavitud para que tú puedas vivir y creer libremente. Así termina cada uno de los fascículos de estas crónicas, o sea, una especie de presente de todos los mártires que están sufriendo por Lituania. ¿Cómo se realiza el trabajo antirreligioso en Lituania? Yo sistematizo un poco lo que está desprolijamente dicho en este libro, sueltos, digamos, sin preocupación de sistemática. Ante todo, hay una gran profanación de iglesias, nos dicen allí. Varias iglesias han sido desafectadas al culto. La catedral de Vilna o Vilnius ha sido convertida en galería de pinturas, y varias iglesias artísticas están convertidas en salas de conciertos, depósitos, mientras que la de San Casimiro, el héroe de ellos, está hecha museo del ateísmo. O sea, siempre esa maldad, ¿no es cierto? La iglesia de Nuestra Señora de Kazán en Leningrado, museo del ateísmo. Aquí, la iglesia más importante, San Casimiro, museo del ateísmo. En 1965 esa iglesia fue convertida así, tanto que los lituanos enfurecidos decían que ni siquiera Napoleón hizo esto, porque Napoleón en 1812 hizo un depósito en esta iglesia, pero lo escarneció menos que los actuales ateístas. Y es muy interesante porque nos cuentan las crónicas que los visitantes de este museo dejan sus recuerdos en un libro, ¿no? Y uno de ellos escribió: estuve, observé, y aquí por primera vez sentí que creo en Dios. O sea, todo al revés, museo del ateísmo, que creo en Dios. Anotación del libro de un visitante, o sea, todo al revés. Además de, por tanto, de la desafección de las iglesias, se produce, nos dicen las crónicas estas, una enorme serie de profanaciones en estos últimos años. Y así se dice: el 17 de junio en tal lugar desparraman el Santísimo por el suelo, el 8 de julio en tal lugar se llevan el Santísimo, el 24 de julio el Santísimo sobre el corporal, etc. O sea, parece que constantemente hay profanaciones al Santísimo. Ahora los fieles reaccionan, esto al contrario despierta la vida del pueblo. Por ejemplo, en un caso de profanación, nos cuenta las crónicas, todo el pueblo, todos los creyentes se emocionaron y hubo un desagravio. Dicen que la gente lloraba viendo cómo los niños, las niñas, vestidos de blanco, se acercaban de rodillas hasta el profanado altar y desparramaban flores sobre él. La montaña de flores crecía, pareciendo que no se pondría fin a esta conmovedora procesión. Ya a la hora de empezar la misa, la juventud sigue y sigue viniendo. Finalmente todo el altar quedó tapado por las flores. Terminada la procesión, se acercó el párroco, separó un poco las flores del dolor en el altar, haciendo lugar para celebrar la misa. Impresiona en la crónica la frecuencia con que se relatan profanaciones del Santísimo, muchas veces sin robo ni nada. Hay un odio especial. Desaparecen hostias, las dejan en el suelo. Hay una predilección por el Santísimo que, como dicen ellos, muestra más que vandalismo, un satanismo ya en este ataque. Asimismo, advertimos por esta crónica que se realiza un trabajo de ateización en los colegios, que hemos visto que siempre es uno de los grandes temas del marxismo, la escuela soviética. Y así Crónica nos comenta varios hechos, algunos de ellos conmovedores. Por ejemplo, dice que se realizan charlas y disputas con los alumnos que son obligados por la fuerza a hacer dibujos ateístas, es decir, burlarse de Dios, burlarse de los santos, de los sacerdotes, de los creyentes. Otra vez todos los alumnos del curso son reunidos para escuchar una conferencia ateísta que está a cargo de un ex religioso, apóstata. Conferenciante, dice, trató de demostrar que el lugar de Dios se encontraba en los baños. Profetizaba la desaparición de la religión, instaba a los alumnos a incorporarse a organizaciones ateas, motejaba a los sacerdotes de aprovechadores, etc. Se nos cuenta también que un día una profesora de idioma lituano eligió como dictado un tema ateísta.
Un estudiante de la clase escribió con mayúscula la palabra Dios, y por esta falta la niña fue dejada en penitencia después de clase porque tiene que aprender a escribir Dios con minúscula. En otro lugar, una profesora exige a sus chicos este trabajo que deben hacer en su casa. ¿Cómo cumplen los sacerdotes su decálogo, los 10 mandamientos de Dios? Nota, referirse solamente a los malos sacerdotes. Si debiera referirse a los malos sacerdotes, el tema debía haber sido cómo los malos sacerdotes cumplen los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, y ante la pregunta de los chicos, ¿y cómo sacamos datos de esto? El maestro le respondió, fantasee nomás. Asimismo se nos cuenta que un profesor de ateísmo les explicaba a los estudiantes de un instituto del magisterio cómo debían hacer cuando enseñasen en el colegio. Dice, los educadores de jardín de infantes, si oyen que un niño cualquiera menciona a Dios, inmediatamente hablen con sus padres. Si ello no da resultado, hay que avisar al lugar de trabajo de los padres, actuar por intermedio de los sindicatos profesionales y las organizaciones partidarias del lugar de trabajo. Se nos dice también que un grupo de maestros de escuela presentaron a sus alumnos las siguientes preguntas. ¿Crees en Dios? ¿Asistes a la iglesia? ¿Quién te manda a asistir a la iglesia? ¿Cuándo asistes? ¿Rezas en tu casa? ¿Creen tus padres? Cuando la maestra formuló esta pregunta a los chicos de 6º grado nuestro, más o menos, 2 chicos se pusieron de pie y tras persignarse rezaron el Padre Nuestro. Fuerte. La maestra le dice, pero ¿para qué necesitan hacer eso? Y los chicos le responden, necesitamos valor. Chicos de 6º grado. Asimismo se nos cuenta que una profesora, yo cuento estos datos porque así nos va pintando cómo se va formando todo, esta persecución, estuvo atormentando largamente a un estudiante para que se afiliara a los pioneros, a los chiquitos estos soviéticos. Al no lograrlo convencer, la profesora llamó a la madre, venga señora, dice. Y la madre le dijo, mire, yo soy religiosa, yo le enseño oraciones a mi hijo, lo llevo a la iglesia, por tanto jamás consentiré que mi hijo sea pionero. No hipotecaré el alma de mi hijo al diablo y nunca más me llamen ni me molesten por esta cuestión, le dijo la mujer. O sea, enfrenta claramente el cristianismo. A un alumno de 7º año le preguntó la profesora, ¿reniegas de la fe? Y él le contestó, creo y sepa usted que en adelante seguiré creyendo. Y le dijo ella, pero ahora son muy escasos los que asisten a la iglesia, por tanto hay que obedecer a la mayoría. Y él dijo, solamente al muerto lo arrastra la corriente, mientras que el vivo nada contra la corriente. Pero con tu fe le vas a cortar a tus hijos el camino hacia el estudio. No soy yo el que los cortará, sino vosotros los ateístas. Finalmente, ¿para qué hace falta el estudio si hay que renunciar a la cosa más preciada, la fe? Y así vemos cómo entonces en algunos casos, cuando las profesoras, las maestras ven que los chicos no asimilan, ponen al final, en este chico, en esta chica no se ha formado la cosmovisión materialista, con lo cual se le corta la carrera, digamos, al chico. Esta sería la campaña, por resumida, de algunos ejemplos que he tomado de la crónica en el orden de la educación. Digamos, en segundo lugar, algo sobre el laicado lituano, un laicado heroico. Crónica nos deja un abundante anecdotario del coraje de los fieles que va hasta la prisión y el hospital psiquiátrico. Eres una buena pedagoga, renuncia a los prejuicios religiosos, no vayas a la iglesia, te designaré en la mejor escuela de todo el rayon, o sea, de la zona, le tentaba a una maestra, una inspectora. No venderé mis convicciones por un plato de lentejas. Sin religión y sin iglesia yo no sería una buena maestra. A poco tiempo esa maestra fue designada en una escuelita de aldea perdida. En otra ocasión se nos cuenta que un profesor fue despedido del trabajo a causa de que durante Pascua fue a la misa en la catedral. Llamado a la sección educacional, le preguntaron por qué él, un profesor soviético, iba a la iglesia. Y él respondió, yo soy creyente y actúo según mi conciencia. Actualmente trabaja de cartero. Un obrero llamado Jurevicius, de un combinado de una fábrica grande, fue llamado por el ingeniero y le preguntó por qué no había ido al trabajo el día anterior. Y él le dijo que no había ido porque era domingo. Bueno, dice, póngalo por escrito. Muy bien. Y le mandó esta carta. Al director del combinado educacional tal, aclaración del pintor Jurevicius, un albañil. Aclaro que el 1 de noviembre del corriente año domingo no concurría al trabajo porque soy católico. Y el hombre creyente debe festejar el domingo, en el futuro.
Si habrá que trabajar los domingos o las festividades religiosas, tampoco concurriré al trabajo. Se lo comunico desde ya para que lo sepa. Los días que no habré de trabajar me los pueden descontar de las vacaciones pagadas, o si no, puedo compensarlos en día no laborable. Firma Jurevicius, un albañil. Una de las cosas que enervan más al partido comunista son las peregrinaciones, las marchas religiosas en Lituania. En una de ellas, el rezo del Rosario puso en pie a toda la milicia, a la KGB, a la seguridad y al ejército, a todo el aparato que apeló afiebradamente a toda clase de medidas profilácticas que halló a su alcance. Y así intentaron convencer en las fábricas, en los colegios, a todos, no vayan a Siluva, que era el lugar, e inventaron que en el camino parece que hay unos chanchos que tienen una enfermedad muy contagiosa, así que cuidado, un invento absoluto. El hecho de que se hizo con chanchos incluidos, se hizo la gran procesión, una gran manifestación. ¿Y por qué los funcionarios soviéticos tenían tanto miedo a esta procesión? La respuesta la reveló uno de la KGB. También en Polonia todo comenzó a partir de un rosario. Los comunistas llegan a dinamitar los lugares de peregrinación. En una ocasión, los ateístas con el ejército dinamitaron los altares del Vía Crucis de Vilna y esa misma noche se llevaron sus escombros. Los lugares donde estaban los altares fueron rellenados de tierra y alisados. Desde entonces la visita a ese lugar disminuyeron, pero sin embargo se siguen reuniendo peregrinos que marchan 7 kilómetros por los senderos anteriores donde estaban los altares y manos piadosas forman cruces con piedritas y las adornan con flores. Es famosa en Lituania una colina llamada la Colina de las Cruces, donde se erigían cruces colocadas por muchos lituanos. Los ateos van y sacan las cruces, las queman, pero la gente lleva nuevas cruces, vuelven loco a la policía, a la KGB. Tiene una sección dedicada a poner cruces, a sacar cruces. Y así en una noche, a las 24 horas, por un costado de la ciudad, se presentó una extraordinaria manifestación de 20.000 personas. Un grupito de gente formado por muchachos y chicas llevaban una gran cruz. En silencio caminaban rezando el rosario. La juventud de Lituania llevaba esa cruz no para pedir la salud, sino como un desagravio por la profanación de la cruz, por los pecados de la nación contra Cristo. Todos los portadores de la cruz habían comulgado antes por si acaso. Y así la Colina de las Cruces se engalanó con una nueva cruz. Todos de rodillas cantaron: Cristo Rey, venga tu reino sobre nuestra patria. Manos de maldad, comenta Crónica, arrancaron la cruz y se la llevaron, pero ya para el mediodía había otra cruz erguida. Volvían los ateístas, la destruían, pero las cruces crecen del propio suelo. Se nos cuenta asimismo que un grupo de jóvenes que iban en auto con un sacerdote encontraron que una cruz que había sido puesta en el cruce de caminos estaba tirada a unos 5 metros de distancia con la soga colgada del resto de la cruz, y vieron a los malhechores y los corrieron. Y uno era de la KGB, que sacó una pistola. Volvieron ellos al lugar, rezaron el rosario en voz alta, llevaron los restos de la cruz a la iglesia, y dijo el padre que iba con ellos: mientras las cruces sean erigidas, aunque se la destruya, la nación lituana permanecerá viva. Emocionantes son sobre todo en esta galería de los laicos católicos de Lituania llenos de coraje los relatos de los juicios de los fieles ante los tribunales soviéticos. Transcribamos algunos. Por ejemplo, un juicio a 2 héroes, Janulis y Busas. Perdón, no sé bien pronunciar si es algún lituano. En opinión de uno de los enjuiciados, en el tribunal dice que las opiniones que se dicen contra las publicaciones que él difundió no son calumniosas, dado que escribe la verdad, por tanto no hay calumnia. Él no ha cometido delito. Y el juez le preguntó: ¿qué piensas hacer en el futuro? El enjuiciado le contestó: primeramente voy a cumplir la pena que se me imponga en Siberia, y después volveré a luchar otra vez, seguiré como hasta ahora, tal vez de modo distinto al de ahora, puesto que existe la posibilidad de no regresar del lager del campo de concentración. Bien, gracias. Por la tarde leen el dictamen. Janulis, condenado a 3 años y medio de lager de régimen severo. Esto se dice fácil, pero hay que ver lo que es eso. Lager es campo de concentración. Terminado el juicio, un grupo de creyentes que habían querido participar del juicio junto con los familiares fueron a la catedral y de rodillas ante la tumba del mártir nacional arzobispo Matulionis rezaron por los condenados, por los enemigos de la Iglesia, agradecieron a Dios porque la Iglesia Católica de Lituania se había engalanado con 2 nuevos mártires, quienes sus sufrimientos en los lagers soviéticos habrán de ofrecerlos por la libertad de la nación y de la Iglesia. Otro juicio que nos relata la crónica
nos dice que las últimas palabras de Jurevicius, que hemos nombrado antes, fueron así. Discurso que dice este héroe: ha dicho un hombre ilustre, por una verdad dicha en 3 minutos es posible hallar la muerte. Empero pronuncia aunque sea 3 minutos de verdad, luego de ello que te maten. Es un verso de un lituano. Yo os digo la verdad en la cara, ateos sinvergüenza del gobierno, y por ello habré de sufrir 3 años de cárcel si es que allí no me asesinan. Si alguien es creyente será un patriota de su país y resultará difícil desnacionalizarlo. Vosotros me juzgáis por la religión, os lo agradezco, dado que esto es una demostración de que en Lituania renace la religión. Vosotros teméis hasta la cruz, lo testimonia la en más de una ocasión destruida colina de las cruces. A la llegada de los rusos todo lo destruyeron y en más de una ocasión, pero esa colina siempre se alza y las cruces se acrecientan. La propia gente, sin que nadie les obligue, las llevan y las instalan sobre la colina. La destrucción de la colina de las cruces solamente me aumentó el impulso de creer más en Dios. Llevé mi primera cruz de noche, duró apenas 2 horas y fue derribada. Llevé enseguida otra, esta vez lo hice de día, ya sin temer nada, y veréis que todavía brotará más de una cruz. Y en más de una ocasión marcharán a Silúa multitudes de gente, aunque yo, como su organizador, me halle tras las rejas. Y yo os digo, si regreso con vida, siempre he marchado y seguiré marchando. Me juzgáis por la religión, gracias por ello. Ello solo demuestra que en Lituania renace la religión. Es un gran honor para mí estar sentado en el mismo banco que ocuparon tal todos los héroes. Yo también le solicito al juez que no disminuya, por favor, mi condena, que me aplique 3 años en colonias de régimen severo, tal como han solicitado el procurador. Aunque esta condena es igual a la muerte para mí, pues mi salud empeoró, en la cárcel nadie prestó la menor atención a mi pedido de asistencia médica, me alegro de ser juzgado por ello. A la hora 15 fue anunciado el dictamen, 3 años de trabajo correccional, cumpliendo la pena en el lager de régimen severo. Escuchado el dictamen, Jurevicius dijo en voz alta: gracias, es en honor de Dios y de Lituania. Esto parece las actas de los primeros mártires. Acababan así: San Cipriano, Deo gracias, gracias a Dios, ha muerto, gracias a Dios. A veces el juicio es casi una liturgia. Dice la crónica, por ejemplo, que al iniciarse un juicio, a través de las ventanas se empezó a escuchar el rezo como oleadas del rosario de toda la gente que rodeaba el tribunal. Entonces salió la policía, fuera todos de acá. Se llevaron a la incausada, una mujer, y afuera comenzó la casa de los creyentes, empujones, forcejeos, etc. La milicia echó a toda la multitud al otro lado de la calle y, arrojada la multitud, fue llevada a la enjuiciada de nuevo. Así que es como una especie de liturgia, rodea los cantos. Los castigos de estos juicios pueden ser o el manicomio o la cárcel. La primera pena es la del hospital psiquiátrico, que inventó Khrushchev, la época de Khrushchev. Los fieles son curados, entre comillas, compulsivamente en los psicolagers, como se llama, o sea, lagers, campos de concentración psicológicos, psicolagers. En el hospital psiconeurológico de Vilna se encuentran enfermos, entre comillas, similares, enviados por el comisario militar para curarlos de las convicciones, así dice él, de sus convicciones. Vilnius, noticia de crónica. El 17 de abril fue internado traicioneramente en el altar Tamonis, en el hospital neuropsiquiátrico de Vilnius, a causa de sus convicciones. Le fue aplicada una cura por la fuerza, 18 shocks de coma. A los 3 meses de tan inhumana cura, Tamonis, con la salud quebrantada, fue dado de alta. En febrero de 1980, Karaliuna fue trasladado al hospital psiquiátrico de Kaunas desde el hospital prisión psiquiátrica de Cherniachovsk. El doctor le está curando con amacinas de sus convicciones nacionales y religiosas. La presente condición de este mártir es sumamente penosa. Está adormilado, movimientos refrenados, hablar lento, empero por el momento razona y conversa lógicamente. O si no, la cárcel. Y así tenemos crónica, nos transcribe varias cartas desde la prisión. Veamos alguna. No me quejo de mi suerte, queridos hermanos míos, dado que también Cristo fue comprendido entre los criminales. Sed fuertes, por los grandes ideales se deben pagar grandes precios. Otro precio. Mi constante misa y comunión es recibir agradecidamente de manos del Señor en todo instante todos los despropósitos, burlas, menoscabos, ofensas, pequeñísimas espinas de la corona de espinas de Cristo. O sea, esa es su misa, la burla, la calumnia. Los sufrimientos del Gulag no quebrantaron al mártir Gimbutas, quien escribe en una carta:
¿Qué es lo que me queda? Sufrir, mientras lata mi corazón. Pero tengo paz interior. Ellos procuran doblegarme de mis posiciones de fuerza. No en vano me dijeron, si te niegas a la aceptación del pasaporte, utilizaremos la fuerza. Si ustedes saben que en Rusia entregan un pasaporte, donde dice, ciudadano soviético. Y este lituano dice, yo no acepto ese pasaporte del anticristo. Yo soy lituano y punto. Así que le obligan entonces, se ha negado a aceptar. Entonces, así que me han llegado los embates de esa fuerza. Sin embargo, yo me alegro por mi existencia, por mi destino, porque Dios me ha impuesto esta carga y habré de llevar esta cruz de mi vida mientras lata mi corazón en el pecho. En cierta oportunidad he hecho un juramento ante Dios y la patria, por la cual debo seguir mi camino hasta el fin. Pues bien, este señor, este Gimbutas, y lo debo nombrar porque es un héroe, hace ya 33 años que transita por estos caminos de los campos de concentración. 33 años. En 1979, después de 32 años y medio de cárcel, fue llevado a la cárcel subterránea de la KGB de Vilna. Luego a su casa, lo liberaron, pero llamado a cada rato por la KGB, lo llamaban, lo intimidaban, lo chantajeaban. Y así manifestaba él al Partido Comunista: he dedicado toda mi vida a combatir contra los ocupantes. No me reeducaron durante 32 años y medio. No he cambiado un milímetro mi modo de pensar. He pronunciado un juramento que he firmado con mi propia sangre. Mientras mi corazón lata en mi pecho, no modificaré mis convicciones. No he sido ciudadano de la URSS y jamás lo seré. O sea, no quiero el pasaporte. Jamás seré partidario de la ideología marxista-leninista. No reconozco una Lituania soviética independiente, ocupante, fuera de Lituania. Exijo que se me conceda un pasaporte sin ciudadanía, se me permita salir al extranjero. Y escribía en una carta: ellos no me han reeducado, permanecí fiel a Dios, a la patria lituana ocupada por los bolcheviques, quienes me tildan de bandido. Este hombre ya no joven. Y escribía en una carta: ellos no me han reeducado, permanecí fiel a Dios, a la patria lituana ocupada por los bolcheviques, quienes me tildan de bandido. Este hombre ya no joven, ya mayor, está todavía en la cárcel. Otro preso: los guardianes me alegraron sobremanera, diciéndome que aunque tuviera 10 años de permanencia en el destierro, tampoco me permitiría ninguna vacación. Se alegró de eso. Recuerdo de San Pablo: me gozo en mis tribulaciones. Me alegré de eso, dice, significa que Lituania vive. Los de la seguridad nos temen, la KGB nos teme. En 1980, luego de finalizar su condena de destierro en Siberia, Nihol Sadaunite volvió a Vilna. La noticia sobre el regreso de este héroe pronto fue anunciada y se empezó a golpear la gente. ¿Cómo se lo puede ver a Nihole? Y aquellos con quienes se encontraba le decían: gracias a ti, Nihole, por tu amor y tu sacrificio. Durante 6 años estuviste iluminando la nación desde Siberia e iluminando al mundo. Estimulaste a todos a no claudicar frente a la mentira y la coacción, a ser fieles a Dios y a la patria. Bien, esto es lo que quería decir sobre el laicado católico, el laicado lituano. Digamos algo ahora sobre los sacerdotes. Hay, por supuesto, sacerdotes heroicos. Voy a leer lo que uno de ellos nos ha dejado, un sacerdote viejo ya, que había sido rector del seminario de Vilna durante 40 años. Fue citado para que firmara una nota contra el Papa, que condenaba la colaboración con el comunismo. Era en la época de Pío XII. Levantándose el prelado de 80 años ante el tribunal, dijo: esto parece el acta de un mártir: ministro, ocupando vos un tan elevado cargo, os comportáis deshonestamente. ¿Os atrevéis a ofrecerme que firmemos, él era él con otro, una carta contra el Papa, una nota? ¿Cómo nos consideráis? Toda la vida he enseñado a los candidatos a sacerdotes y los creyentes a respetar al Papa y obedecerle. Vos deseáis que yo, al final de mi existencia, denigre aquello que me ha apreciado, lo que amaba y proclamaba. Eso no será nunca. Nosotros, con toda resolución, protestamos contra el vejamiento del Papa, cabeza de la Iglesia. Vosotros perseguís a la Iglesia, habéis escarnecido y clausurado nuestros bellos santuarios, habéis convertido en depósitos los monumentos de belleza y arte, habéis destruido los bienes eclesiásticos, órganos, objetos, vestidos litúrgicos, habéis convertido en materia prima las obras, libros teológicos de incalculable valor de las bibliotecas del seminario y de la universidad. No permitís el fundamento del seminario de Vilna, clausurasteis los conventos, os apoderasteis de sus edificios y todos sus bienes, dispersasteis a los monjes y monjas, los obligáis a escribir notas condenando a los conventos, los dejasteis sin techo, sin trabajo, sin un bocado de pan, obligáis a espiar a los sacerdotes y a los creyentes,
a ir contra su conciencia. Intentáis hacer explotar la iglesia desde adentro, buscáis traidores entre los sacerdotes y los creyentes. Ellos pueden aparecer y existen en todos lados, no faltan tampoco entre vosotros. A los que se mantienen dentro de los principios católicos los calumniáis, los encerráis en cárceles o en lagers. Sabedlo, con esos actos de terrorismo no arrancaréis la fe de nuestros corazones. Las cañas se moverán, se inclinarán, pero los robles persistirán, y saldrán nuevos brotes de roble, todavía más fuertes y más resistentes. La Iglesia sobrevivió muchas persecuciones, ella salió de cada una más pura y fortalecida, ella soportará honrosamente también esta oleada de terror. Vosotros, persiguiendo a la Iglesia, obtendréis resultados contraproducentes. Nacerán nuevos héroes mártires que con su sangre lavarán las manchas de los débiles de voluntad y de los carreristas y ornarán a la Iglesia con la aureola del martirio. Ellos no nos faltarán, martirizaréis a unos y su lugar lo ocuparán otros. No solamente en los primeros siglos, la sangre cristiana es la semilla del crecimiento del cristianismo. Esto se continúa y se repite. Cualesquiera terribles y asqueantes métodos empleéis, no eliminaréis la fe, pues la fe no es obra de los hombres, sino de Dios. Como es eterno Dios, así es la fe. Desgraciados de vosotros que pretendéis luchar contra Dios. He terminado, ahora podéis detenerme y llevarme a Siberia. Hombre de 80 años, página de un mártir. Todos los cañones de la persecución apuntan a los sacerdotes que ellos llaman extremistas, fanáticos. Leemos en la crónica: plan para el fortalecimiento y la lucha contra el extremismo religioso, abrir prontuarios personales a cada uno de los clérigos de predisposición extremista, en los cuales se acopiará todo el material de su actividad y la documentación que evidencia las medidas que se han tomado para su reeducación. Crónica nos muestra cómo la KGB apunta a los sacerdotes celosos, a los buenos sacerdotes, tratando de, burlarlos o calumniarlos. Nos cuenta la crónica que, bueno, de esto vamos a hablar enseguida porque es un tema muy importante, la traición del clero malo y de los obispos desastrosos, algunos de ellos que hay ahí en Lituania. Pero antes de eso voy a contar cómo hay verdaderamente asesinatos permanentes. En 1981, por ejemplo, dice: a las 20 horas 2 asesinos apuñalaron al párroco tal, también asesinaron al párroco cual. El 28 de abril de 1900 tanto, 80 y pico, a las 7:30 fue asaltado y golpeado el párroco tal, que llevaba el Santísimo en ese momento. Luego, del 12 al 13 de septiembre, entraron en la casa de la parroquia tal, golpearon salvajemente al párroco, dejándolo apenas con vida. La noche tal, del 10 al 11 de octubre, asaltan un grupo al párroco que estaba durmiendo y tras 4 o 5 horas de torturas sádicas lo hallaron yaciendo sin vida al párroco sobre el piso. Todo eso no se sabe nadie quién es, nunca se sabe nada, absolutamente. Un sacerdote llamado Vaicekauskas responde así a la Comisión de Control de Cumplimiento de las Leyes sobre Cultos Religiosos. Si yo, sacerdote católico, aceptase los dogmas propagados por el ateísmo, ejecutare las exigencias de ustedes ateístas, me atraería las condenas eclesiásticas. No puedo comportarme contra mi conciencia. Soy un sacerdote de Cristo, un sacerdote de la Iglesia Católica, no un instrumento de ustedes. Los creyentes no necesitan un sacerdote con un pimpollo rojo sobre el pecho. Sacerdotes marxistas. Ellos huyen de tal sacerdote. Vosotros dais órdenes a la Iglesia, queréis gobernar la Iglesia. Pudiera ser que lo lograse, pero si un día lo lográis, no será más la Iglesia de Cristo ni la Iglesia Católica. Los fieles honran a estos sacerdotes valientes. A raíz de su detención de un padre se soliviantó, nos cuentan las crónicas, toda la feligresía. El sacerdote luego fue devuelto de su detención y el domingo, dice, la gente de esa parroquia se juntó, como si fuera una gran fiesta. El padre joven sacerdote subió a pronunciar la homilía y los fieles no lo dejaban hablar, le tiraban flores al púlpito todos. El sacerdote agradeció a la gente por sus oraciones, le contó la historia de su detención y animó a los jóvenes que habían sufrido a sacrificarse por Cristo. La gente lloraba y el sacerdote dijo: yo presiento que no seré perdonado por esto que estoy diciendo ahora. Por tanto, si alguien me asesinara, me ahorcara, me proclamara afectado de venéreas, escenificara mi suicidio, me afectara con medidas medicinales o me encerrara en un hospital psiquiátrico, tened en cuenta de quién será obra. Yo me he hecho sacerdote para decir la verdad, para hablar sobre Dios. Y yo hablaré sobre Dios no solamente en la iglesia, tal como me lo ordenaron los milicianos, sino también en el atrio. Y no solamente en el atrio, sino en cualquier parte que me encuentre, en el granero, en el campo, a la vera del lago,
sobre el lago y hasta en el fondo del lago, si ahí me meto. La juventud afectada, dice, y los niños hacían entrega a profusión de flores al sacerdote que bajaba del púlpito, quien las puso sobre el altar. Los comunistas trabajan mucho en los seminarios, lo hemos visto al hablar de la ortodoxia, pero también en la Iglesia católica. El único seminario que queda es el de Kaunas, en donde controlan los que ingresan, por supuesto. Hay poquísimos sacerdotes, la mayor parte son mayores de 60 años, porque aunque hay muchas vocaciones, no se puede entrar. Por ejemplo, en un año la dirección del seminario envió 17 candidatos para la aprobación del delegado del Soviet, que debe aprobarlos, y él tachó 5 candidatos, de los cuales después el seminario tuvo que sacar a uno que no servía. Lo más doloroso es que en la admisión de los candidatos, la palabra determinante no pertenece al rector del seminario, ni a los obispos, sino a los funcionarios de la KGB, de los asuntos religiosos. Tratan de que entren en los seminarios jóvenes carentes de vocación, sin salud física o psíquica, neurasténicos, epilépticos, y también, sobre todo, los que consienten en colaborar con la KGB. O sea, tratan entonces de que los que son de salud débil o inválidos, tanto que a veces los tienen que echar de seminario los superiores porque son ineptos completamente o epilépticos. Y así pues la aptitud del candidato no lo decide la dirección del seminario, sino los funcionarios de la seguridad. Como si fuera poco, dice un padre, además me he enterado que a unos, los agentes de seguridad, los tratan de convertir en sus espías. Le dicen, entren ustedes al seminario, después los vamos a nombrar en buenas parroquias. A otros les tratan, si son buenos, los tratan de disuadir de la senda elegida, y a otros los quieren comprar para que renuncien al seminario. Y dice este padre que se han evidenciado aquellos sacerdotes que, tentados por buenas parroquias, se han convertido en instrumentos de la KGB en la lucha contra la Iglesia de Cristo. Así que interferencias para entrar al seminario, pero también dentro del seminario. Por ejemplo, se nos cuenta en una ocasión que un seminarista valiente fue echado del seminario por la KGB, no por los superiores. O sea, por medio de los superiores lo hicieron echar por un rector blandengue, un plan. Le manda a la KGB que lo eche. Motivos, porque dice, el seminarista Volskis no reverenció el himno soviético durante su conmemoración, primero. Segundo, se portó singularmente durante el sumario de instrucción del juicio de Janulis, suministrando declaraciones falsas. Tercero, saludó a sacerdotes reaccionarios, o sea, estos sacerdotes buenos. Cuatro, en el seminario organizó grupos clandestinos para mantener diálogos. A raíz de todas estas infracciones, la dirección del seminario consultó, entre comillas, con el delegado del Soviet y expulsó del seminario al seminarista. Se le achaca pues el delito de que en vacaciones veía a los sacerdotes extremistas, y esto provocó entonces una gran irritación en la KGB, y mediante la expulsión los ateístas chantajeaban a los demás seminaristas. ¿Qué valor tendría un seminario si, obedeciendo a la KGB, comienza a expulsar a los mejores de sus seminaristas, quienes la Iglesia cifra sus mejores esperanzas? El rector era un cómplice de la KGB, por lo menos aquí, por su debilidad. Y a raíz de esta expulsión de este seminarista se armó un gran lío en Lituania. Un grupo de católicos escribe a los dirigentes comunistas: nos resulta sumamente confuso conocer quién es en la actualidad el rector del seminario, si los obispos de Lituania o la oficina del delegado del Soviet. De acuerdo a la ley de la Iglesia, los asuntos del seminario debían ser ordenados por el obispo, cuando en realidad con muchísima frecuencia son dirigidos por los funcionarios del gobierno soviético. En tal día, dice, fue expulsado del seminario fulano de tal. Los funcionarios de las autoridades soviéticas se enrolan a candidatos y clérigos para trabajar en la KGB, que no construyan la Iglesia, sino que la destruyan. Y así dice, exigimos que a partir del 81 se supriman todas las limitaciones del seminario, que no obstaculicen al arzobispo la designación de un director y un profesor adecuado para el seminario, y ordenar a los órganos gubernamentales no chantajear a los candidatos y clérigos, sino obligarlos a trabajar en contra de su conciencia. Firman 2.000 de tal pueblo, 5.000 de tal otro, cartas al gobierno. Otro hecho que nos relata la crónica: un joven quiso entrar al seminario. Los chequistas, al enterarse, le impiden el ingreso. El rector del seminario le dice: este año no puedes. Vuelve al año siguiente: este año no puede. Vuelve al otro año: no puede. Y así, años y años. Mientras tanto, se crea un seminario clandestino. Al final acabó en eso. Hay un seminario escondido en Lituania para que todos estos jóvenes buenos puedan estudiar. Este chico estudia ahí. Se llega a acabar los estudios y
Justo tiene la desgracia de que lo encuentra la policía con este libro en su mano, con una revista de la Crónica. Lo meten preso y descubren que va a ser sacerdote, que era del seminario clandestino. Entonces este chico lo castigan duramente y lo llevan a un campo de concentración, pero se enferma muy gravemente y los chequistas no quieren que este muchacho muera, tenía cáncer, muere en el lago, no quiere ser mártires, y lo meten en un camión y lo tiran en la puerta de su casa y lo dejan. Este chico con cáncer va y lo ordenan sacerdote, del seminario clandestino. 100 sacerdotes hubo en su primera misa, cáncer, a poco morir. No se sabía, dice, si lloraban por la muerte del joven sacerdote, pronto iba a morir, o la alegría de tener un nuevo mártir. Y así el que predicó dijo, este padre, cuando murió, hubo una misa y dijo, este padre era recto como un disparo, lo que pensaba lo decía, lo que decía lo hacía. Anhelaba el sacerdocio, deseaba ser el sacerdote aunque solo fuera un día, y si ahora hacen falta sacerdotes apóstoles, también hace falta sobremanera aquellos otros que estén dispuestos a morir por Dios y por la patria. Y otro orador dijo que había que eliminar de las puertas del seminario los partidarios de Herodes, y que los jóvenes deben ser acompañados al seminario por los sacerdotes, no por los agentes de la KGB. Asimismo, en el campo así como entre los sacerdotes hay buenos sacerdotes y malos, también hay obispos traidores, colaboradores de la KGB, hay obispos excelentes, pero casi todos ellos están exiliados, viejos obispos exiliados. Y así, a uno de ellos exiliado hace varios años, sus fieles escriben, querido Monseñor, la nación nos ha confiado la dirección de nuestra diócesis. Aunque usted no esté en Vilna, donde debería estar, qué gran ayuda es su presencia a través de los tormentos. Nosotros lo reconocemos como nuestro obispo, usted es nuestro jefe, usted es nuestro padre, usted es la gloria de nuestra nación y nuestra iglesia. Nosotros le agradecemos, lo amamos y rogamos por usted. Pero hay también obispos felones al servicio del régimen, y así tenemos el caso, por ejemplo, de una reunión citada por el Partido Comunista a la cual asistieron varios obispos de estos traidores. A ellos, dice el encargado comunista, al comunismo le preocupa varias cosas. Por ejemplo, que haya sacerdotes clandestinos, le dijeron a los obispos. ¿Dónde se ordena ese sacerdote? ¿Dónde está ese seminario clandestino? Queremos saber. Y entonces un obispo dice, mire, yo no soy el que los ordené, tampoco es este que está acá al lado, nadie sabe quién lo consagró. Y entonces el comunista le dijo, si siguen ordenándose sacerdotes ilegales, vamos a nosotros a prohibir la entrada al seminario oficial, al seminario de Vilna. Y por tanto, dice, ustedes los ordinarios deberían tener más confianza en nosotros, las autoridades soviéticas, que los vamos a ayudar a ustedes. Y así los lituanos se sienten bastante molestos con este tema de los obispos, e incluso se han dirigido al Papa, ¿no? Dice así en la crónica, los hijos de la tierra de María creen que el Santo Padre, quien dedicara la mitad de su corazón a Lituania, porque el Papa quiere mucho a Lituania, al designar los nuevos obispos tenga en cuenta el deseo de los fieles lituanos de tener obispos vigorosos, sirviendo a la Iglesia con todo su corazón. La experiencia nos muestra que es mejor tener menos obispos que tenerlos inconvenientes. El gobierno entonces quiere meterse en la Iglesia consiguiendo obispos según el corazón de Marx, no según el corazón de Cristo. ¿Por qué la Santa Sede, gritan los laicos, algunos de estos sacerdotes los valora y los promueve? Por su buena labor pastoral no fueron valorados estos sacerdotes. Y así le escriben al Papa, no se deje santidad engañar por los informes que llegan de acá, que los obispos no se elijan en Moscú, sino que se elijan en Roma. Frases duras que yo no puedo obviarlas, debo decir. Nosotros no queremos, dicen ellos, ver en el obispo a un maniquí, vestido con ropas obispales, sino al hombre, al padre y al maestro. Y así entonces se nos cuenta en las crónicas la historia de varios de estos obispos. Los sacerdotes, así como los creyentes de la diócesis del Reliciay, dice, se preguntan con indignación por qué en la curia de la diócesis está colgado un retrato de Lenin. Queda tan bien allí como la cruz en el comité del partido. Y entonces toda la guerra del comunismo es contra los sacerdotes extremistas, que llaman, ¿no? Y en favor de los sacerdotes trepadores, de los que quieren hacer carrera. El sacerdote que catequiza a los niños es extremista. El sacerdote que pide libertad para la Iglesia es politiquero. El sacerdote que ataca al ateísmo es calumniador del orden soviético. Un buen sacerdote es aquel que, temblando y yendo contra su conciencia, defiende el modelo de la paz soviética en los congresos internacionales, a los cuales los dejan ir los comunistas.
los que se dedican, como dicen los buenos, a sepultar a los muertos. Los sacerdotes, los demás son para los funcionarios soviéticos extremistas. Y así entonces ha habido casos de sacerdotes extremistas que han sido mandados al extremo, a los pueblos, a las aldeas, para que no tengan tanta influencia. Asimismo, los comunistas, se nos dice, mandan los peores sacerdotes a Roma para ser doctorados y luego tener puestos en la jerarquía. Y lo que menos desean son las visitas a los países extranjeros de los sacerdotes de Lituania, porque la KGB permite salir a los países llamados capitalistas a sacerdotes colaboradores de la KGB, los cuales van a Occidente y cuentan toda una versión buenísima, no pasa nada, no hay ningún problema, y también cuando vienen del extranjero hacen que se encuentren solamente con estos sacerdotes. Y entonces, nos dice Crónica, los comunistas atacan a los buenos sacerdotes porque son imprudentes, porque rompen la unidad, porque van contra los obispos, porque hacen política, porque no cumplen el Vaticano II. Eso dice la KGB. Porque estos sacerdotes fieles y llamados fanáticos, precisamente no se avienen al juego de la KGB. Y señalan que esta revista Crónica hace más mal que bien, dicen estos sacerdotes pasteleros y acomodaticios, porque divide a la Iglesia. La Iglesia debe estar unida, pero ¿unida con quién? ¿Con la KGB o con la verdadera Iglesia? Ese es el problema grave que se plantea en Lituania, la defección de algunos sacerdotes, de algunos obispos, etcétera, ¿no? Y el poco apoyo que se da a los buenos sacerdotes, a los buenos seminaristas. Y así, por ejemplo, ante una carta anónima de estos curas colaboracionistas de la KGB, le contestaron los llamados curas reaccionarios así: leída vuestra carta, se aclara su fin primordial, no el de crear la unidad, siempre están hablando de que hay que estar unidos con ellos, claro, sino de colaborar con lo de la KGB para liquidar Crónica, Nosotros honramos a los mártires, debemos inclinar nuestras frentes ante la fortaleza y el sacrificio de los mártires, ante los fuertes de nuestros días, que no traicionan ni destruyen a la Iglesia, no envidiemos el honor que se les otorga. Por tanto, ¿por qué ustedes se enojan con Crónica que exalta a los mártires? A casi todos los sacerdotes, los agentes de la seguridad, de manera insistente proponen que sean sus colaboradores, que ejecuten los mandatos de la seguridad, que escriban cartas como la que ustedes, sacerdotes traidores, escriben. Si ustedes trabajan para la seguridad, le van a dar una buena parroquia, estén tranquilos, tendrán la condescendencia de las autoridades y dirán que son buenos sacerdotes, que entienden el espíritu de los tiempos, que están con el Vaticano II. El motivo principal de la división, sigue la carta, ha sido y es la debilidad, el temor y el carrerismo de ciertos sacerdotes. Esa es la verdadera división. Los sacerdotes traidores dividen a la Iglesia a ellos. Algunos, para nuestra vergüenza, se inclinaron por la senda del carrerismo, hacer carrera pretendiendo obtener altos puestos. Ninguna colaboración con el enemigo ha creado jamás la unidad. Los sacerdotes reclutados por la KGB, la más profunda herida de la unidad, obligó a los demás sacerdotes a advertir a sus compañeros que no confíen en dichos sacerdotes. ¿Acaso no existieron hechos dolorosos ni existen cuando un sacerdote elige un mejor lugar tratando con el delegado del soviet? Al obispo le queda solo confirmar la designación. Todo sacerdote protegido por el gobierno civil es esta vergüenza, y ese es el verdadero divisor de la unidad. No formemos en la fila de los esclavos, no seamos mudos testigos de una iglesia agonizante, sino luchadores por la libertad de la Iglesia. Y por tanto, lo que hay que hacer, dicen estos buenos sacerdotes, es seguir adelante, aunque aparentemente se divida la Iglesia, porque hay que apoyarse en la sangre de los mártires y no en la KGB, no en Lenin, no en esa unidad marxista, en esa Pax soviética. Los sacerdotes que han capitulado comienzan a utilizar la terminología soviética, hablan de paz soviética, de unidad soviética, pero no es más la unidad católica ni la paz católica. En fin, habría varias cosas más que decir, pero ya el tiempo termina. Vamos a dejar esta primera conferencia para tener un ratito de descanso y ver en la segunda parte la persecución en Ucrania, que será un poco más breve, y luego una palabrita sobre la llamada perestroika, si es real o no, etc. Ahora tienen un ratito de descanso, después hay un vino de honor para el Padre. Así que después después de la segunda, pasan por allá, y allá ya tienen el vino puesto, fresco, no vodka. Y lo segundo es que el Club del Libro Cívico invita a ustedes a la presentación del libro
La fuerza de los débiles y la debilidad de los fuertes, del padre Anton Klinka, a cargo del reverendo padre Alfredo Sáenz, quien se referirá al tema de este documento histórico. En la puerta creo que está don Justino, que les va a dar las invitaciones. Ahora tienen recreo.